Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Uriel Valencia Castro. Soy alumno del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El propósito de este video es para exponer la unidad 2 de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. El título de esta unidad 2 lleva por nombre Correlación y Regresión. Eh, Vamos a entrar primero con el tema de correlación. Bien, vamos a entrar a tomar unas definiciones respecto a correlación, en donde podemos observar lo siguiente, que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que vivió en 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación R. El valor R está siempre entre -1 y 1, como podemos observar aquí. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Asimismo, otra propiedad es que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y por último, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. ¿Cuáles son algunos errores comunes en las correlaciones? Un error muy común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a entrar a un ejercicio de correlación que lleva por nombre tamaño del cerebro de inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler en un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Monogistic Twins de tramo ETAL Neurology, volumen 50, número 5. La pregunta aquí es, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebros grandes son más inteligentes. Si bien podemos observar aquí, tenemos nuestra tabla con los datos en donde están categorizadas entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Como podemos observar, tenemos datos aleatorios, bueno, no aleatorios, sino diferentes datos, no son iguales, de los diferentes tipos de tamaños de cerebro que hay y el coeficiente intelectual que posee cada uno de ellos. Si bien a simple vista no podemos observar directamente que haya alguna relación, alguna correlación. Por ejemplo, podemos observar que en el primer dato tenemos 965 centímetros cúbicos y un coeficiente intelectual de 90. Uno diría, bueno, es que es un centímetro cúbico bajo y es un coeficiente intelectual bajo. Pues no precisamente, porque si podemos observar, tenemos aquí un cerebro más grande de centímetros cúbicos cuadrados de 1176 y un coeficiente intelectual de 102. En realidad no hay un tanto de diferencia entre los tamaños y podemos observar que el coeficiente intelectual no varía exageradamente, no es muy diferente. Vamos a realizar este ejercicio en Minitab para ver si existe alguna correlación y pues contestar las preguntas que nos vienen aquí. Bien, vamos a primero sacar la correlación. Aquí en Minitab, como podemos observar en la parte derecha de la pantalla, tenemos los datos ya presentados, en donde tenemos aquí el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Es la misma tabla que vimos anteriormente, solamente que presentada de otra manera.
Para verificar si tenemos correlación, vamos a entrar a Statistic, vamos a entrar a Basic Statistics y vamos a entrar a esta parte que se llama Correlation. Bien, una vez que estamos aquí, vamos a seleccionar independientemente del sentido de la quién ponga uno primero, quién pone uno después. Vamos a poner el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. El método que vamos a realizar, como recordamos de Carl Pearson, vamos a realizar un Pearson Correlation y le vamos a dar OK. Bien, como podemos ver aquí, nos está indicando que tenemos un coeficiente intelectual del punto 179 y un p-value de punto 620. Si bien recordamos anteriormente en las definiciones y aquí en la parte izquierda de la pantalla pueden observar, recordamos que si tenemos una correlación entre -1 y 1, cuando esté cerca de 0 no tenemos correlación. Cuando esté cerca de 1 podemos determinar que hay una correlación positiva. Cuando esté cerca a -1 podemos observar que hay una correlación negativa. En este caso la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el CI. Y como bien podemos observar, tenemos un p-value del punto 62. Si bien no lo especifica el ejercicio, tomamos por default que nuestro p-value o nuestro nivel de significancia se va a mantener en punto 0.5, por lo cual podemos observar que este dato es mayor al punto estándar pues, de significancia. Entonces nos vamos a guiar en que nuestra hipótesis nula, donde R es igual a 0, no existe correlación, o sea, no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis alterna se rechaza porque indicaría que R es diferente a 0 y indicaría que tenemos una correlación. Vamos a realizar una gráfica para observar gráficamente o visualmente cómo se verían los datos, cómo se comportaría una correlación. Entonces vamos a entrar a Graph, entramos a Scatterplot, vamos a seleccionar With Regression con regresión, damos OK, y aquí nos está pidiendo qué variables voy a introducir. Bien, entonces en el variable de la Y vamos a introducir lo que es eh, nuestro coeficiente intelectual y en nuestras variables de X introduciremos lo que es el tamaño del cerebro. ¿Sí? Entonces, escala no vamos a utilizar ninguna, no vamos a meternos en ninguna de estas opciones y le vamos a dar OK. Bien, como podemos observar, ya Minitab nos dio la tabla, nos dio la gráfica, que es la misma que podemos observar en la parte izquierda de la pantalla. Y podemos observar que tenemos datos muy dispersos, no están juntos. En donde podemos observar que en el sentido de las X o en el lado de las X tenemos nuestros tamaños de cerebros que rondan de 950 a 1300 centímetros cúbicos y podemos observar en el eje de la Y cómo tenemos nuestro coeficiente intelectual que empieza desde 80 hasta 130. Y podemos observar que todos los datos que se presentaron nos indicaron que hay una tendencia hacia arriba, pero no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no hay correlación. Bien, vamos a realizar este mismo ejercicio que vimos, pero ahora lo vamos a realizar por medio del asistente. El asistente, como podrán saber, nos ayuda en gran manera porque hace el ejercicio mucho más fácil de visualizar. eh, Nos permite observar más gráficamente qué es lo que estuvimos haciendo y en mi punto personal prefiero mucho más el asistente ya que evitamos tener que realizar diferentes pasos anteriores como los que hicimos y todos nos los engloba en una sola o nos presenta varias gráficas en donde podemos observar los datos que hubiéramos estado buscando manualmente por otra parte. Bien, seleccionamos asistente, tenemos una sola variable, entonces vamos a entrar con una simple regression, ¿sí? En donde en nuestras columnas de Y vamos a seleccionar el coeficiente intelectual y en nuestra columna de X vamos a seleccionar el tamaño del cerebro,
Sí, vamos a seleccionar lineal y nuestro nivel de alfa, pues como no se nos especificó, vamos a tomar el estándar que es 0.05 y le damos OK. Bien, como pueden observar, nos arrojó cinco gráficas, cinco modelos, cinco ventanas diferentes y vamos a revisar una por una. En la primera podemos observar que nos está dando cuatro gráficas. La primera gráfica es donde nos está indicando si hay alguna relación entre Y y X. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente la comparación entre el p-value. Como bien podemos observar, tenemos aquí en este punto céntrico nuestro p-value de 0.05, que sería como el límite para determinar si hay una correlación o no. Y como podemos observar, el ejercicio y todos los datos que obtuvimos nos dio un p-value del 0.620. Entonces, entre más se acerque a la derecha, mayor, menos correlación hay. Entonces, aquí nos indica que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significante, o sea, es mayor a 0.05. Aquí podemos observar el porcentaje de variación explicada por el modelo, en donde tenemos una R cuadrada del 3.21%. Este nos indica que esto es la variación del coeficiente intelectual que puede ser explicado en la regresión del modelo o en el modelo de regresión. Y asimismo aquí abajo podemos observar la correlación entre X y Y, perdón, entre Y y X, en donde podemos observar que no hay una correlación y que la correlación no es estadísticamente significante. Asimismo podemos observar tanto en esta parte como aquí donde dice Fitted Line Plot for Linear Model, nuestra ecuación de la regresión. Y aquí podemos observar la misma gráfica que tomamos anteriormente donde fuimos a Graph, Scatterplot y con Linear. Y es lo mismo que está aquí. Esa misma es la gráfica que hicimos, pero aquí nos está dando otros datos. Nos está indicando que en el renglón 4 tenemos un cerebro que está grande, por así decirlo. Es un dato atípico. Y si nos podemos dar cuenta del todo el resto de la población de tamaños de cerebros y de coeficientes intelectuales, ese es el que está más alejado por el tamaño. Aquí en las estadísticas tenemos nuestro R cuadrado ajustada, nuestro p-value del modelo, nuestro p-value en términos de lineal, nuestro p-value en términos cuadrático, nuestro residual desviación estándar. Aquí podemos ver los residuos de nuestro ejercicio, en donde podemos observar que no hay tenemos residuos largos, residuos grandes, como podemos observar aquí. Y este es el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Bueno, el pronóstico nos está indicando que cómo se comportaría o cómo se podría inferir que va a pasar entre mayor crezca el cerebro, el coeficiente intelectual, cómo se va a ver afectado. Y este es nuestro coeficiente, este es nuestro intervalo de confianza, de nuestro intervalo de predicción. Y como podemos observar la gráfica, todo tiende a que va hacia arriba. Y aquí pues nos está dando un reporte, ¿no? Nos está indicando primero de que tenemos una muestra de 10 y que no es un dato, no es una muestra muy precisa o no nos va a dar datos precisos dado a la escasez de datos que hay. Nos indica que hay puntos inusuales, nos indica que como son menos de 15 datos, debemos de tener cuidado interpretando el p-value porque con muestras pequeñas la precisión del p-value es sensible a errores residuales y todo eso. Y que también nos está indicando que sería conveniente evaluar los datos y el modelo para independientemente de nuestras metas que tenemos que queremos lograr. Bien, entonces este sería básicamente como el resumen de lo que viene siendo la correlación lineal
para determinar si hacia más grande el cerebro, mayor coeficiente intelectual. Y como podemos observar, nuestro punto crítico, nuestro punto más importante para encontrar aquí es de que este, nuestro p-value es el que nos va a decir todo prácticamente. Y bien como podemos observar, tenemos un p-value que sobrepasa el punto 0.5. Entonces, simplemente con eso y ya con la demás evidencia que complementó todo, sabemos que no existe suficiente evidencia para determinar si existe correlación lineal entre el cerebro y el coeficiente intelectual. Por lo tanto, eh, se rechaza la hipótesis eh, nula de que el mayor cerebro, mayor coeficiente intelectual. Bien, vamos a entrar al otro ejercicio que trata sobre el calentamiento global y el ejercicio nos indica lo siguiente. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bien, como podemos observar, aquí tenemos nuestra tabla igual de dos categorías, que la primera categoría es CO2 y la segunda categoría es temperaturas en grados centígrados. Y bien, podemos observar sus datos, que el CO2 pues, se ha mantenido en los tres dígitos, se ha mantenido en el mismo centenar y que los grados se han mantenido constantes también, pero sí ha habido fluctuación entre ellos. Bien, aquí en Minitab, como podemos observar en la parte derecha, ya tenemos aquí nuestra temperatura, nuestro CO2 y están presentados, son los mismos datos, tenemos un total de 10 datos y están presentados solamente en otra forma, ¿no? Pero es lo mismo. Para evitar hacer todo el procedimiento que hicimos anteriormente, en este ejercicio vamos a realizarlo por medio del asistente, ya que nos provee mayor facilidad para poder ver los datos concisamente y nos permite pues ahorrar tiempo ah, haciendo los otros procesos. Asimismo, haciendo los otros procesos, eh, podríamos tender a cometer errores, dado a seleccionar unas variables, etc, etc. Entonces, por medio del asistente, entramos a asistente, entramos a regresión, y como nada más tenemos una sola variable, pues vamos a hacer una simple regresión, en donde vamos a tomar como nuestra columna en Y todo lo que viene siendo la temperatura en grados centígrados y en las columnas, bueno, en el plano del X vamos a tomar lo que viene siendo las partículas por millón del CO2. Recordemos que vamos a mantener el modelo lineal, el modelo de regresión lineal. Y como este mismo ejercicio no nos está planteando un nivel de significancia en específico, vamos a dejar el estándar. Bien, como podemos observar, nos arrojó los cinco puntos que vamos a revisar brevemente, en donde podemos observar que en este caso nos indica que si hay alguna relación entre Y y X, en este caso podemos observar que tenemos un p-value del punto 001. Si bien recordamos el nivel de significancia que colocamos fue de punto 0.5. Lo que nos está indicando aquí es de que si hay una relación entre la temperatura y el CO2, por lo cual podemos inferir simplemente con esto antes de ver lo demás, de que sí hay una correlación lineal. Sin embargo, vamos a revisar los demás datos para pues, complementar este punto que estamos aclarando. Aquí, como podemos observar abajo, tenemos el porcentaje de variación explicada por el modelo, en donde tenemos que en nuestra R cuadrada tenemos un 79.56% que la variación en temperatura de grados centígrados puede ser explicada por el modelo de regresión, en donde también asimismo podemos observar que la correlación entre y X es positiva. Tenemos un R de 0.89 que nos indica que cuando CO2 partes por millón incrementa,
la temperatura también tiende a incrementar. Y si bien podemos observar aquí en nuestra parte derecha superior, tenemos nuestra ecuación lineal que nos da igual a y igual a 10.48 más 0.01092x y podemos observar que nuestra tendencia va hacia arriba conforme sube las partes por millón de CO2, sube la temperatura. Asimismo, aquí no nos está mostrando algún dato atípico, nos está indicando que todo es correlacional o todo va para arriba. Y aquí podemos observar sus datos, su R-square, su p-value y así. Aquí podemos observar que tenemos nuestros residuos, nuestro reporte de residuos. Y aquí podemos observar que tenemos datos que están separados entre sí, no tenemos algún patrón en específico. A continuación están el reporte de predicción, en donde si bien podemos observar en el punto del X la emisión de CO2 o partes por millón va incrementando, asimismo va incrementando la temperatura. Y este es el intervalo de predicción en un 95% de lo que comentamos ahorita. Sin embargo, aquí nuestra carta o nuestro reporte nos está indicando que tenemos una muestra de 10 y que no es del todo preciso. Sin embargo, nos está indicando que en todo esto no he encontrado datos atípicos y que los puntos presentados pueden influenciar bastante en los resultados. Y asimismo nada más nos está diciendo como, hey, cuidado, si tienes menos de 15 datos, debes de tener cuidado interpretando el p-value porque con muestras pequeñas, la precisión del p-value es sensible a residuales no normales. Y aquí quedaría el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos concluir con este ejercicio? Bien, si bien podemos observar, aquí tenemos el mismo ejercicio que realizamos con nuestros datos que acabamos de revisar y podemos afirmar que tenemos la evidencia suficiente para determinar que existe correlación lineal de que la temperatura incrementa por la concentración del CO2. Bien, entramos ahora al tema de regresión. Primero observaremos algunas definiciones de regresión, en donde podemos leer lo siguiente. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. En la gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y como podemos observar aquí abajo tenemos nuestra ecuación. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Como se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y, muestral observado, y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Y aquí podemos observar específicamente cómo se observaría la ecuación. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores en la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada, menos y predicha. Es decir,
una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y observada menos Y predicha. Regresión. Vamos a realizar un ejemplo que lleva por nombre edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Bien, empezamos primero con determinar si tenemos alguna correlación entre estos datos. Si bien aquí en Minitab ya tenemos los datos entre la edad del hombre y su tamaño de cintura, corroboramos que tenemos los 40 datos en efecto. Vamos a entrar a estadística básica y vamos a revisar si tienen alguna correlación. Recordemos que para determinar si hay correlación no importa el orden en que pongamos nuestras variables, mientras que las pongamos, obviamente. Entramos a la edad del hombre y su tamaño de cintura. Vamos a dejar todo normal, Pearson Correlation, y le damos OK. Bien, aquí nos está indicando que tenemos un Pearson Correlation del 0.845 y un p-value de 0.00. Si bien recordamos que el ejercicio no nos está explicando ningún nivel de significancia, pues vamos a tomar en cuenta como el 0.05. Nuestro p-value está en este caso siendo menor que 0.05, por lo cual tenemos una correlación positiva. Y estadísticamente con este punto podemos inferir que sí existe una correlación. Si bien podemos nada más validar los datos que tenemos aquí en Minitab, que es .845, que es lo mismo que tenemos aquí en la presentación de PowerPoint. Bien, entonces ahora vamos a hacer el análisis de regresión, en donde vamos a entrar a estadística, vamos a entrar a regresión, vamos a volver a entrar a regresión y, no, perdón, vamos a entrar a regresión, vamos a entrar a Fitted Line Plot. ¿Sí? En nuestra response, en nuestra respuesta, vamos a tomar lo que es el tamaño de la cintura del hombre. Y en el predictor o en el eje de X vamos a tomar la edad del hombre. Vamos a dejar esto como lineal. Vamos a entrar a gráficas y nos aseguramos de que tengamos nuestras gráficas 4 en 1, porque en ocasiones está esto diferente. Y le vamos a dar OK. Bien, aquí nos está dando dos ventanas con diferentes gráficas y estas las vamos a analizar brevemente. Aquí podemos revisar el residuo y cómo se comportan los datos conforme a la tendencia. El versus fit, podemos observar el fitted value. Podemos aquí observar un histograma de cómo se comportan los datos con su respectiva frecuencia y podemos observar cómo se mantiene el orden, ¿no? Asimismo, aquí podemos ver el fitted line plot del tamaño de cintura del hombre. Y ojo, aquí bien podemos observar nuestra ecuación lineal, que sería 59.64 más 0.6259 edad hombre, en donde tenemos una desviación estándar de 5.58, un R-square de 71.4 y un R-square ajustada de 70.7. Bien, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Ok, vamos a revisar primero qué es lo que nos arrojó aquí. Bien, aquí tenemos nuestro análisis de regresión, en donde aquí miren podemos observar de nuevo que tenemos la ecuación que comentamos. Aquí también tenemos los datos de nuestra desviación estándar, nuestro R-square, nuestro R-square ajustada y tenemos nuestro análisis de la varianza. En nuestra regresión tenemos un grado de libertad, tenemos un SS de 2963.20, un MS de 2963.20. Tenemos una F de 94.91, nuestro p-value es 0 y así podemos observar el error y el total, ¿no? Entonces, el R-square nos está indicando que este es un valor y el dato que queremos buscar aquí es el R-square ajustada, que es el 70.7%
del tamaño de la cintura del hombre se le atribuye a la edad. Asimismo, podemos observar que por el p-value hay una fuerte correlación entre la edad y el tamaño de la cintura. Bien, aquí están las gráficas que observamos, perdón, que observamos al principio, en donde podemos observar que tenemos una tendencia hacia arriba y tenemos el histograma, los residuales, el faded value y todo eso. Bien, vamos a hacer ahora la proyección que nos indica el ejercicio aquí al principio de cuál sería el tamaño de la cintura de un hombre de 20 años, 40 años y 60 años. Bien, aquí meramente no vamos a utilizar Minitab, sin embargo vamos a utilizar la ecuación que nos dio Minitab y vamos a utilizar la calculadora para, para realizar el ejercicio. Entonces, en este caso, eh, tomaré mi teléfono para realizar el ejercicio. Asimismo, aquí ya pueden observar que yo ya tengo hecho los ejercicios, pero pues solamente para corroborar los datos. Um, Bien, entonces, si recordamos que nuestra ecuación era 59.64 más 0.6259, edad hombre es la variable o es el punto donde nosotros vamos a poner los años que queremos predecir. En este caso, si bien podemos observar, ya tenemos aquí la ecuación y los años. Entonces vamos a meter brevemente los datos que nos está pidiendo. Bien, como pueden observar, aquí me está dando el resultado de 78.15, perdón, 72.15, que sería los centímetros de cintura que tendría un hombre si tuviera 20 años, o sea, pues lo más eh, adecuado, ¿no? Y asimismo, pues podemos realizarlos eh, pues, con la calculadora los demás. Entonces, a 40 años, realizando esta simple suma y multiplicación, tenemos de que en 40 años, pues el tamaño de cintura debería ser de 84.67 centímetros y a los 60 años, pues que tendría que ser 97.19 centímetros. Bien, este ejercicio se puede también realizar por medio del asistente y lo vamos a realizar pues para corroborar que los datos que obtuvimos anteriormente sean los mismos, estemos dentro del mismo parámetro. Entramos a asistente, nos metemos a regresión. Como igual nada más tenemos una sola variable, no nos vamos a meternos a regresión simple. Y aquí en la columna de Y vamos a meter lo que es la cintura en los hombres y en la columna de X la edad del hombre. Vamos a mantener lineal, nuestro nivel de significancia lo dejamos igual. Y bien, podemos observar aquí que tenemos los mismos datos que podemos observar acá, a la derecha. Tenemos un p-value del 0.001, por lo cual nos está indicando que hay una correlación. Asimismo, en nuestra R cuadrada tenemos un 71.41% de que la variación en el tamaño de la cintura del hombre puede ser explicada por el modelo de regresión y la correlación lo tenemos en un punto 85, que nos indica que cuando la edad del hombre incrementa, el tamaño de la cintura del hombre también tiende a incrementar. Nuevamente aquí podemos observar que tenemos nuevamente aquí podemos observar que tenemos tanto aquí en la izquierda como en la derecha nuestra ecuación. Y esta sería la parte más importante del ejercicio. Igual aquí podemos observar que tenemos un dato atípico en donde un hombre que tiene 73 años tiene una cintura de 103, por lo cual es un dato alto. Tenemos aquí, no observamos algún patrón en específico.
solamente que sí tenemos residuales largos, residuales grandes. Aquí tenemos nuestras predicciones de acuerdo a los años y cuál sería el tamaño de la cintura de los hombres, asimismo con su intervalo de predicción. Y por último tenemos como nuestro reporte que nos indica que en este caso la muestra sí es lo suficientemente grande o suficientemente numerada para obtener un estimado preciso. eh, Aquí en este triangulito nos está indicando, como podemos observar, de que había un señor de 73 años con un 103 de abdomen, que ese es un dato atípico. Y que como tenemos al menos 15 datos, la normalidad no es un inconveniente. Eh, si el número de los puntos de los datos es menor y el residual no es normal, el p-value se usa para determinar si hay una significancia relativa entre X y Y. Y bien, este sería el ejercicio. Ok. Bien, el otro ejercicio nos habla prácticamente lo mismo que observamos anteriormente, pero en este caso va aplicado para las mujeres. Entonces el ejercicio lleva por nombre edad y tamaño de cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Para volvernos a evitar todo el procedimiento que hicimos primero de sacar si hay correlación, de sacar la gráfica o sacar la ecuación de regresión, vamos a utilizar el asistente. Eh, en este caso, como podemos observar aquí en PowerPoint, hicimos todo normal eh, y vamos a realizarlo también, ¿por qué no? Aquí como pueden observar ya tenemos los datos en Minitab entre edad de mujeres y la cintura en centímetros de las mujeres y como podemos observar tenemos 40 datos. Bien, entonces volvemos a repetir el proceso. Entramos a estadística, regresión, vamos a entrar a Fitted Line Plot. En este caso, nuestro response de Y va a ser para la cintura en centímetros de mujeres y la edad de las mujeres. Nos vamos a gráficas, nos aseguramos que está en 4 en 1, le damos OK. Bien, como podemos observar de nuevo las gráficas, ahora vamos a revisar con el PowerPoint para determinar que tenemos los mismos datos. Podemos observar aquí que tenemos nuestro Fitted Line Plot entre cinturas de mujeres y aquí tenemos ya la ecuación de regresión, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. Recordamos que para sacar el pronóstico o sacar los años que nos están pidiendo, vamos a realizar esta misma ecuación y aquí donde dice edad de mujeres vamos a sustituir el valor que nos indica el ejercicio. Nuestra desviación estándar es de 50.84, nuestro R-square es de 75.3 y nuestro R-square ajustada es de 74.7. Este recordemos que es el punto más preciso o el punto que ahorita vamos a verificar para qué es, ¿no? O de qué se trata ese 74.7. Bien, entonces observamos que tenemos los mismos datos. Aquí podemos observar que tenemos un histograma en donde se encuentra eh, la gran cantidad de los datos centrados, pero aquí en los lados está muy plano. Y eso lo mismo lo podemos reflejar aquí, lo podemos observar aquí. Si pueden imaginarse que hay una línea horizontal, una línea vertical, perdón, entre el histograma y el probability plot, podemos observar que los datos están aquí. Tenemos un dato aquí, otro dato aquí en medio y otro dato por acá. Y la mayor concentración de datos se encuentran aquí en medio, como podemos observar aquí. Y asimismo los últimos tres datos se encuentran de este lado. Aquí tenemos nuestro fitted value.
Y volvemos a encontrar que tenemos aquí nuestra ecuación. Tenemos aquí el R-square ajustada que dije que iba a ser el punto importante porque a este 74.7% se le atribuye a la edad de que las mujeres pues, tienen cinturas más grandes. Igual, tenemos aquí nuestro p-value que nos está indicando que hay una fuerte correlación entre la edad y el tamaño de la cintura, dado a que nuestro p-value es menor a nuestro nivel de significancia. Aquí están las gráficas que observamos anteriormente y la proyección de 18, 36 y 54 años se, se observa a continuación. Si bien recordamos que tenemos aquí nuestra gráfica, digo nuestra ecuación, solamente sustituimos en vez de edad de mujeres, pues sustituimos la edad. Y aquí podemos observar que para una mujer de 18 años, su cintura debería de ser de 68.69 centímetros. Para una mujer de 36 años, su cintura debería ser de 83.26 centímetros. Y para una mujer de 54 años, su cintura debería ser de 97.83 centímetros. Aquí, dado que ya hicimos el otro procedimiento más extenso, pues aquí podemos observar cómo se vería el asistente. En el caso de donde podemos observar que tenemos el p-value del 0.001, que es prácticamente cero, y podemos observar que tenemos una correlación. Nuestra correlación es alta, es positiva, y que nos indica que cuando una mujer cumple edad o su edad incrementa, la cintura en centímetros también tienden a incrementarse. Y aquí podemos observar cómo se miraría el fitted line plot con su respectiva ecuación. Bien, entramos ahora al otro tema que lleva por nombre variación e intervalos de predicción. Si mal no recuerdo, este es un tema un tanto extenso, por así decirlo, dado a que es muy importante primero revisar las definiciones, porque son parte fundamental para poder entender este tema. Bien, entonces esta información se sacó en la plataforma que proveyó el profesor con los respectivos PowerPoints y dice lo siguiente. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral XY, que Y predicha es el valor predicho de Y observada, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y es muestrales. Y aquí entra un nuevo, por así decir, un nuevo personaje, que es esta Y con la línea arriba, que es la media de Y. Entonces aquí nos indica que la desviación total de X, Y es la distancia vertical de Y observada menos la media de Y, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical entre la Y predicha menos la Y media, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre la Y observada menos la Y predicha, que asimismo es la distancia vertical entre el punto X, y la recta de regresión. La distancia Y observada y Y predicha también se conoce como residuo. Entonces aquí podemos observar algunas fórmulas que tenemos, cómo se representaría la variación total, que es la sumatoria de la Y observada menos la media de las Y elevadas al cuadrado. Nuestra variación explicada, que sería la sumatoria de las Y predichas menos las medias de las Y elevadas al cuadrado, más la variación sin explicar, que es la sumatoria de las Y menos la Y predicha elevada al cuadrado. Asimismo, nos indica que la variación total se expresa como la suma de dos cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de dos valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Aquí nos indica que el coeficiente de correlación lineal, R, se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y
que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación, r cuadrada, es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de la regresión. Y se calcula r cuadrada por medio de la variación explicada entre la variación total. Asimismo, un intervalo predicho es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Una estimación de intervalo en un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Entramos con más definiciones. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Bien, vamos a empezar con el ejercicio de, de este, de este tema, en donde nos indica, ejemplo, peso y consumo de combustibles en autos de carretera, en carretera, perdón. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera, que serían millas sobre galón. Y tenemos 5 ejercicios. El primer ejercicio nos indica que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. La segunda pregunta que nos dice es que si existe alguna evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. La pregunta 3 nos pide qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y consumo del combustible en carretera. Asimismo, el punto 4 nos pregunta o nos indica que si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Como todo, vamos a realizar el ejercicio en Minitab. Para este caso no vamos a necesitar esta tabla porque los datos de los autos están muy extensos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar este Minitab y vamos a entrar a los otros datos. Bien, como podemos observar, nos indica que tenemos un total de 32 marcas de autos, en donde si podemos observar están divididos por marcas, modelos, peso, longitud, frenados, cilindros, desplazamiento de capacidad, de volumen, etc, etc. Entonces es una base de datos un tanto extensas, por lo cual no lo quise agregar al otro Minitab para, por razones estéticas, para no estarse confundiendo y luego no tener ahí un desastre. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, primero vamos a tomar todo por orden y vamos a determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Si bien recordamos, esto lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, donde vamos a entrar a Statistic, vamos a entrar a Basic Statistics y vamos a entrar a correlación. Recordamos que para sacar la correlación, el orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces, en este caso, nos está indicando que queremos determinar el coeficiente de correlación lineal y nos está indicando por el medio de peso y su combustible, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar lo que es el peso en libras de los carros y su ciudad, sus millas en carretera por galón. Vamos a utilizar el Pearson Correlation, Display P-Values y le damos OK.
Bien, como podemos observar, aquí esto es diferente a los demás ejercicios que hemos observado porque nuestro Pearson Correlation nos está indicando que es menos 0.806. Y si bien recordamos que nuestra correlación puede estar entre menos 1 y 1, cuando una variable aumenta, la otra reduce. Si el peso de los autos incrementa, entonces el rendimiento de autos reduce. Esto es lo que podemos inferir sobre este punto. Y podemos observar que tenemos un p-value del 0. Entonces, prácticamente podemos indicar que tenemos correlación. Y si podemos observar, tenemos los mismos datos presentados aquí en la derecha conforme están aquí en la izquierda. Bueno, vamos entonces a realizar un análisis de regresión. Si recordamos, vamos a entrar a Stat, vamos a entrar a Regresión, vamos a entrar a Fitted Line Plot. En nuestro response vamos a poner las millas, carreteras millas por galón, y en el punto de X el peso en libras. Nos vamos a gráficas, recordamos que tenemos que seleccionar 4 en 1 y le damos OK. Bien, aquí podemos observar las gráficas que posiblemente no coloqué acá, pero podemos observar que tenemos una correlación hacia abajo, ¿sí? Y podemos observar nuestros histogramas, cómo se encuentra el comportamiento de los datos. Aquí tenemos un dato atípico, y cómo se encuentra la observación, cómo se mira, cuál es nuestra desviación estándar, cuál es nuestro R cuadrada, cuál es nuestro R cuadrada ajustada. Y aquí lo más importante es que tenemos nuestra ecuación de regresión. Bien, pero primero vamos a observar lo que nos dice aquí. Dice que nuestro análisis de variancia nos indica que tenemos un p-value de 0, tenemos una R cuadrada ajustada del 63.9 o 60, y este 63.9 es la respuesta de nuestra pregunta 3, que nos indica que qué porcentaje de la variación total del consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal en el peso y el consumo del combustible. ¿Sí? Y nuestro p-value, que se mantiene en 0, pues nos indica que es la respuesta a nuestra pregunta 2, que dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera, y pues por el mero p-value podemos observar que sí tenemos una correlación lineal, y por lo tanto a mayor peso, mayor consumo en carretera. La pregunta 4 nos indica, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor, el consumo de combustible en carretera? Vamos a entrar a Stat, vamos a entrar a Regresión, volvemos a entrar a Regresión, entramos a Predict, y aquí queremos saber, aquí automáticamente se popula esto y vamos nada más a colocar si tenemos 4.000 libras y le damos OK. Bien, si bien podemos observar, tenemos aquí nuestra variable de peso de libras y el setting que pusimos de 4.000 libras. Nos está indicando aquí nuestro fit que es 27.02. 27.02 es el rendimiento que nos estaría dando si nuestro carro tuviera 4.000 libras de peso, o sea 27.02 millas por galón en carretera, con una desviación estándar, un error estándar del 0.4967. Aquí podemos observar nuestro intervalo de confianza en un 95% y nuestro intervalo de predicción en un 95%. Este 95% en un intervalo de predicción
es la respuesta a nuestra pregunta 5, que nos está indicando que para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible de carretera. Entonces tenemos que nuestro intervalo de predicción ronda entre el 22.43 millas y 31.62 millas. Bien, este ejercicio también lo podemos realizar por medio del asistente, que vamos a realizarlo. Entramos a asistente, entramos a regresión. Este va a ser igual regresión simple. Así. En, en nuestro eje de Y vamos a seleccionar lo que es nuestro consumo, perdón. Y en nuestro eje de X vamos a seleccionar lo que es nuestro peso. Recordamos que vamos a seleccionar el modo de linear y le vamos a dar OK. Bien, entonces podemos observar aquí que tenemos nos está indicando que si hay alguna relación entre Y y X, en efecto, podemos observar que nuestro p-value es menor a 0.05. Asimismo, nos está indicando el porcentaje de la R cuadrada, que es 65.02, y nos está indicando si hay alguna correlación. Nos indica que hay una correlación negativa que indica que cuando el peso de las libras incrementan, las millas por carretera tienden a bajar. Aquí podemos ver que tenemos un residual largo, un residual grande. Sí, aquí podemos observar otra vez el residual largote, está hasta acá. Y este corresponde al dato hilera 24, que si vamos ahorita a los datos, recordemos que era el 24. Aquí tenemos nuestro reporte de predicción, nuestro 95% de intervalo predictivo o predicho. Y nuestro reporte de cartas nos dice que tenemos una muestra de 32, que no es lo suficientemente extenso pues para proveer un estimado preciso. Y que tenemos un punto residual muy largo y que no queda bien por la ecuación. Dice que desde que tenemos 15 datos, la normalidad no es un inconveniente. Si el número de los puntos son pequeños y los residuales son no normales, el p-value que se usa para determinar si es significante entre X y Y puede que no sea tan preciso. Entonces recordamos que era la hilera 24, ¿no? Que es la que nos está dando inconvenientes. Podemos observar que corresponde a un Mercedes-Benz modelo E y que en efecto es un carro muy pesado. Más sin embargo, parece ser que tiene un rendimiento bien para el peso que tiene. Y aquí podemos observar el asistente de los resultados que observamos hace unos instantes. Bien, el otro ejercicio habla sobre estatura y peso de hombres, en lo cual nos indica lo siguiente. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. El punto 1 nos indica que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. El punto 2 que determinemos lo siguiente. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? La tercera pregunta nos indica qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres se explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso.
Pregunta 4 nos indica que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bien, paso número 1 que vamos a realizar es, antes que nada, cerrar este dato de autos y abrir el de los pesos, que sería datos hombres. Los datos están abriendo. Bien. Igual tampoco quise colocar esta base de datos en el archivo original que hicimos, puesto que es un dato muy extenso y luego a la hora de estar realizando pues la regresión o la gráfica y todo eso, pues a veces se puede uno equivocar al tener tantas opciones por seleccionar. Bien, entonces primero vamos a determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a entrar a estadística básica y correlación. Recordamos que el ejercicio nos está hablando sobre el peso y estatura de los hombres. Entonces vamos a escoger sus respectivos pesos y su estatura. Bien, aquí podemos observar que el Pearson Correlation entre el peso de libras y estatura en pulgadas es de 0.194. Bien, como podemos observar, tenemos un Pearson Correlation de 0.194 y un p-value de 0.231. Podemos inferir que por esto no tenemos correlación. Vamos a realizar el análisis de regresión en donde vamos a determinar el p-value y el R-square ajustado. Vamos a entrar a Statistic, regresión. Podemos entrar a regresión. Nos vamos a Fit Regression Model, en donde nuestro response va a ser el peso en libras de los hombres y nuestro Continuous Predictor va a ser la estatura en pulgadas. Y nos vamos a Graphs para corroborar que tenemos marcados 4 and 1, correcto, y le damos OK. Bien, aquí podemos observar las 4 gráficas que tenemos, es el histograma, el Observation Order, Fitted Value y los residuales. Haciendo un análisis más preciso aquí, podemos observar que tenemos un p-value del 0.231, que esta sería la respuesta a nuestra pregunta 2, que si existe alguna correlación, pues bueno, por el p-value podemos determinar de que no hay una correlación, dado que este sobrepasa el nivel de significancia que es 0.05, y nos indica en la pregunta 3 qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres eh, eh, ¿cuál es el porcentaje de la variación total de los hombres? Entonces el porcentaje es 1.22%. Y asimismo tenemos la evidencia suficiente para determinar que no existe una correlación lineal. La pregunta 4 nos indica que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Bueno, vamos a entrar a predecir el valor dado que sea el hombre de 70 pulgadas. Entraremos a Statistic, regresión, volvemos a entrar a regresión, en este caso entramos a Predict. Y aquí nos está indicando que seleccionamos cuál es el valor que vamos a meter, en este caso son 70. Y le damos OK. Bien, entonces la predicción para el peso en libras, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que es de 69 más 1.65 estatura de pulgadas, dando un setting de 70 pulgadas. Su peso de un hombre de 70 pulgadas sería de 184.73 libras, con con un error estándar del 4.64
y con un intervalo predictivo del 95%, su intervalo sería de 132.02 libras a 237.45 libras, que sería la respuesta de nuestra pregunta 5. Bien, entramos ahora al último tema que lleva por nombre regresión múltiple. En este vamos a leer bastantes definiciones porque también son importantes para comprender el tema en sí. Vamos a empezar. Dice, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y observada menos BO más B1, X1 más B2, X2, etcétera, ¿no? El objetivo de esto es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. Asimismo, una R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado a determinación, que es R cuadrada, ajustada para el número de variables y el tamaño de muestra. R cuadrada ajustada y valor P. El valor P, o como todos generalmente le decimos p-value, es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0 resulta de una prueba de hipótesis nula de que teta 1 igual a teta 2 igual a 0. El rechazo de teta 1 igual a teta 2 igual a 0 implica que al menos uno de teta 1 y uno de teta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Prácticamente es utilizar el sentido común y consideraciones prácticas para excluir o incluir variables. Considerar el valor P seleccionando una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considerar ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y tratar de incluir solo unas cuantas variables. Vamos a entrar al ejercicio que indica rendimiento de automóviles. Dice, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Y nos está indicando tres cosas, que busquemos tres cosas. Uno, que determinemos la mejor ecuación de regresión. Dos, cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de cilindro 6 y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo la variable resultante en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera en la mejor ecuación de regresión? Bien, vamos a entrar a Minitab. En este caso vamos a entrar ahora a los datos de nuevo de los automóviles y vamos a realizar el primer punto. El primer punto es que determinemos la ecuación de regresión. Bien, vamos primero a entrar a Stat, regresión, regresión de nuevo, Fit Regression Model.
En response, como nos dice el ejercicio, quiere que pongamos las millas en carretera por galón y que asimismo seleccionemos, como nos indica el ejercicio, eh, el peso, longitud, frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento. Entonces, nos indica que seleccionemos peso, peso del automóvil, su longitud en pulgadas, el frenado, los cilindrajes y su desplazamiento. Una vez que tenemos todo esto seleccionado, le damos OK. Si bien podemos observar la gráfica, podemos observar cómo se están comportando los datos. Tenemos un dato atípico por acá, que si mal no recordamos es el dato 24, el del día 24, correcto, que corresponde al Mercedes-Benz modelo E. Y aquí tenemos nuestro histograma. Pero aquí vamos a revisar toda la información que nos está arrojando aquí. En el análisis de la variancia podemos observar que tenemos diferentes p-values, pero en general la regresión nos está dando un p-value de 0.000. Todo el análisis del valor del pi nos da menor a 0.05, por lo que podemos observar que hay significancia. Se acepta la hipótesis alterna de que por lo menos uno o más variables son diferentes a cero. Asimismo, podemos observar que tenemos nuestro f-value, nuestro ajustes, tenemos el sumario de nuestro modelo con nuestra desviación estándar que es 2.29, nuestro R-square que es de 66.97, nuestra R-square ajustada que es de 60.62%, nuestra R-square que es la predictiva es de 54.45%. Y ahora entramos a lo que vienen siendo los coeficientes. Tenemos los coeficientes, el error estándar del coeficiente, el test student value, el p-value, con sus respectivos p-values, pero en la constante se mantiene en cero. Y el BIF. El BIF es nuestro estado de los predictores, que si recordamos que el BIF es 1, sabemos que no son correlacionados. Si el BIF se encuentra entre 1 y 5, sabemos que están moderadamente correlacionados. Y si el FIB se encuentra mayor a 5, de 5 a 10, están altamente correlacionados. En este caso podemos observar que tenemos dos datos que están altamente correlacionados, que viene siendo el desplazamiento y el peso en libras. Bien, pero aquí podemos observar que tenemos unos diferentes p-values, ¿no? Podemos observar que tenemos p-values altos que sobrepasan la, el nivel de significancia. Nuestra ecuación de regresión quedaría así: 51 menos 0.004 peso de libras, así, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que buscar nuestra ecuación de regresión más óptima. ¿Y cómo se tiene que hacer esto? Bueno, pues vamos a descontar los que más tengan un p-value muy alto para ajustar la ecuación un poco más estable, ¿no? Entonces, para determinar la mejor ecuación, vamos a calcular la ecuación de regresión tomando en cuenta todos los factores primero, como lo hicimos en este caso. El segundo paso es de que observemos los p-values de regresión y eliminar los top 2 más grandes. En este caso vamos a eliminar los de la longitud en pulgadas y los frenados en pies, ya que corresponde a un p-value de 0.843 y el otro de 0.968. Una vez eliminados, que vamos a eliminar la longitud y los frenados, vamos a realizar el análisis de regresión de nuevo sin estas dos variables. Entonces vamos a entrar a Stat, regresión, Fit Regression Model, y en este caso dijimos que íbamos a eliminar la longitud en pulgadas y el frenado en pies. Y dejamos lo demás. Aquí tengo un espacio acá.
Bueno, vamos a borrar esto porque está agarrando un error. Entonces nada más nos vamos a quedar con lo que son los pesos, nos vamos a quedar con la longitud en pulgadas y nos vamos a quedar con cilindros. Sí, con cilindros. Sí, a ver, dijimos que íbamos a quitar longitud en pulgadas. Entonces mira, ya le estaba volviendo a agregar. Bueno, vamos a entrar pesos en libras, longitud no, frenados no, cilindros sí y desplazamiento. Bien, son esos tres, eliminamos dos, eran cinco, correcto. Y bien, ahora queda así, volvemos a ver nuestros datos, nuestras gráficas. Y ahora podemos observar que nuestro p-value ha reducido. Sigue siendo cero. Perdón, tuve que estornudar. Eh, y ahora lo que podemos observar es cómo queda ahora nuestra ecuación de regresión, que quedaría 48.24 menos 0.000470 pesos de libras más 0.259 cilindros menos 1.048 desplazamiento capacidad a volumen. Y este sería como nuestra regresión de ecuación más óptima, ya que eliminamos los que tenían el p-value más alto. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, podemos observar aquí que tenemos nuestro BIF en 4.33, por lo cual podemos observar que está moderadamente correlacionado. Todos estos dos ya están altamente correlacionados. Y asimismo podemos observar pues nuestra desviación estándar, que es 2.21, se redujo. Nuestro porcentaje es 69.90 de la R cuadrada, de la R squared ajustada 63.35. Y lo más importante, como lo comenté, era cómo quedaba ahora nuestra regresión, nuestra ecuación de regresión. Entonces, el BIF de peso en libras nos indica que está moderadamente correlacionado. El segundo punto que nos estaba indicando el ejercicio era cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, su longitud de 191 pulgadas, su frenado de 142, el motor de 6 cilindros y un 3.5 de desplazamiento, y que solamente utilicemos las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Entonces, si nosotros podemos observar nuestra ecuación y vemos que solamente tenemos el peso, los cilindros y el desplazamiento, frenado y lo que es la, la longitud, no las vamos a tomar en consideración, porque esas no están dentro de nuestra ecuación de regresión. Bien, entonces vamos a entrar a estadística, regresión, volvemos a entrar a regresión y ahora entramos a predict. Sí, automáticamente aquí ya nos está pidiendo los tres datos que vamos a introducir. El response va a ser las carreteras o sea, la salida va a ser las carreteras que nos va a dar. El peso de libras, el ejercicio nos indica que sea un carro de 4.000 libras, que sea un auto de 6 cilindros y con un desplazamiento del 3.5. Sí, ahí todo está bien y le damos OK. Entonces, podemos observar aquí nuestras variables que metimos, nuestro setting y nuestro fit. Nuestro fit es nuestro rendimiento y nos está indicando que para estos datos que nos pidió, tendríamos un rendimiento del 27.32 millas por galón en carretera. Bien, el tercer punto nos indica qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Entonces, para este caso vamos a entrar a estadística, regresión, volvemos a entrar a regresión y aquí nos vamos a ir a Response Optimizer, en donde vamos a colocar aquí que nos está indicando el ejercicio que debe de tener un automóvil para maximizar, esa es nuestra palabra clave,
dado caso, vamos aquí a seleccionar maximizar y vamos a entrar a options. Options, ¿por qué? Porque nos está indicando eh, un rendimiento de combustible en la mejor ecuación de regresión. Para este caso vamos a seleccionar un hold at value para 6 cilindros, pues para mantenerlo en un punto medio. Y sería prácticamente el único punto que vamos a hacer hold at value. Y le vamos a dar OK y OK. Si bien podemos observar qué es lo que nos está indicando esto. Bueno, nos está indicando que si yo quisiera tener un automóvil con el máximo rendimiento de combustible para un carro de 6 cilindros, mi carro debería pesar 2.595 libras y tener un desplazamiento de 1.80. Asimismo, me gustó mucho este Optimization Plot porque nos permite juguetear con las diferentes posibilidades eh, y nos indica en ese mismo instante cuál sería el rendimiento del dicho. Por ejemplo, yo digo, pues sabes que quiero un carro que pese, no sé, 4.300 libras. ¿Cuál va a ser mi rendimiento? Bueno, si yo tengo el carro de 6 cilindros, voy a tener un desplazamiento eh, del 1.80, pero voy a tener un rendimiento del 27.62. Aquí podemos comprobar que a mayor peso, menor rendimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero mi carro de 8 cilindros. Un carro de 8 cilindros, mi rendimiento se mantendría un tanto semejante a 36 y así sucesivamente. Esto es lo padre de este punto, pues de que permite jugar con los diferentes variables, pues para ver qué nos indica. Entonces, por conclusión, nos indica que el menor peso del carro debe ser de 2.595 libras y su desplazamiento de 1.8. Asimismo, esto lo podemos calcular por medio del asistente, como todos los demás ejercicios que hemos realizado. En este caso vamos a entrar a asistente, seleccionaremos regresión, pero aquí en este caso, si recordamos al principio, utilizamos más de una sola variable. Utilizamos hasta 5 variables, pero en este caso vamos a seleccionar Multiple Regression y nuestra variable, nuestro response variable van a ser las millas por galón. Sí, y nuestras variables continuas va a ser peso, cilindro, desplazamiento y capacidad, que son los que formaban parte de nuestra ecuación de regresión óptima, si recuerdan. Y lo único que vamos a utilizar aquí pues es darle OK. Bien, aquí podemos observar que tenemos diferentes datos en donde podemos observar que tenemos un p-value del 0.001 y que tenemos aquí un 65.02% de que la variación en Y se puede explicar por la regresión del modelo. Eh, y pues aquí podemos observar todos los datos que nos está dando Minitab. Podemos observar el residual, que por ejemplo aquí está el de Mercedes-Benz. Aquí tenemos la múltiple regresión, la secuencia, cómo se miraría. Asimismo aquí tenemos sus respectivos su Optimization y Prediction Report y un 95% de intervalo de predictivo. Y aquí pues su reporte de carta que nos indica que 32 muestras eh, no es suficiente para tener una estimación precisa. Nos indica sobre el punto del Mercedes-Benz, que es un dato muy anormal. Y nos indica que debemos tener cuidado con los p-values para no tomar un mal juicio, ¿no? Ya que no puede ser preciso. Bien, entramos al otro ejercicio que es colesterol en miligramos en hombres y nos indica lo siguiente. Utilice el conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta, esa va a ser nuestra Y. Utilice la siguiente variable de predicción
que va a ser la edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Y asimismo nos pide que hagamos tres cosas. Uno, que determinemos la mejor ecuación de regresión. Dos, cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años si mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros y que solo utilizamos las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y por último, que presentemos cuáles son las características que tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Bien, entonces no vamos a necesitar más los datos de los carros, por lo cual podemos cerrar este archivo. Y aquí tenemos ya los datos, dijimos que son 40, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Pero primero yo quiero saber cuál es la ecuación de regresión que tiene actualmente. Vamos a regresión, regresión, Fit Regression Model. Y nos indica que el response va a ser el colesterol sea la variable de respuesta. Entonces aquí nuestra variable de respuesta va a ser el colesterol. Y que utilicemos como variables de predicción la edad, la estatura, el peso y por último el tamaño de la cintura. Sí, nos aseguramos que esté marcado en 4 en 1 y le damos OK. Bien, podemos observar de nuevo nuestro histograma, cómo se comportan los residuales. Podemos observar que tenemos un dato anormal hasta acá, que es en el renglón 33. De hecho, podemos revisarlo de una vez para ver de qué se trata. Que renglón 33, el señor tiene 58 años, su estatura es de 68 pulgadas y pesa 193 libras y su cintura es de 98.9. Entonces podemos observar aquí que el señor está un tanto pesado para su edad y para su estatura. Y pues por ende tiene una cintura pues un tanto grande. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, estamos observando cuál es nuestro, eh, nuestra ecuación de regresión actual con todas las variables que tenemos. Si bien podemos observar que tenemos un p-value de 0 en la regresión, en el análisis de la varianza, sin embargo, podemos observar que tenemos en la edad un p-value de 0.001, en la estatura de pulgadas ya se pasó el p-value, está en 0.30, en el peso de libras está en 0.755 y en la cintura en 0.02, ahí todavía está dentro de. En nuestro modelo tenemos una desviación estándar de 159.36, un R-square de 73.86%, un R-square ajustada de 70.88 y un R-square predicha de 67.02. Si bien podemos observar aquí el p-value, bueno, antes que nada, en esta primera parte del análisis de la varianza en la regresión, todo el análisis de P nos da menor a 0.05, por lo que podemos observar que hay significancia. Se acepta la hipótesis alterna de que por lo menos uno o más variables son diferentes a 0. Asimismo, en el coeficiente, en el lado de los coeficientes, tenemos que nuestro p-value es 0.482, que el p-value nos da mayor a 0.05 en la constante, por lo que podemos observar que no hay significancia. No se acepta la hipótesis alterna de que por lo menos uno o más variables son diferentes a 0. Y si podemos observar el B y F, tenemos datos que en su mayoría son moderadamente correlacionados y hay unos que son altamente correlacionados, como puede ser el ejemplo de las cinturas. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a modificar o qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para determinar la mejor ecuación, ya podemos observar que tenemos aquí nuestra ecuación de regresión. Sin embargo, pudimos observar que tenemos los dos datos de la estatura en pulgadas y el peso en libras que son muy altos, sobrepasan nuestro p-value. Entonces, esos dos los vamos a quitar, los vamos a remover. Y una vez que los removamos, vamos a realizar lo que es el nuevo
el nuevo análisis de regresión para determinar cómo queda ya la ecuación de regresión. Entonces entramos a estadística, regresión, regresión, Fit Regression Model. Nuestro response va a ser colesterol y en este caso dijimos que íbamos a eliminar lo que es la estatura en pulgadas y vamos a eliminar lo que es el peso en libras. Veamos, ok. Entonces va a quedar nada más la edad y va a quedar la edad y la cintura. Sí. Y le damos OK. Entonces podemos observar otra vez nuestros datos. Nuestro normal probability plot, nuestro versus fits, nuestro versus order y nuestro histograma. Por último podemos observar aquí que nuestro p-value ya bajó considerablemente, está en 0. El p-value de la edad es de 0.001 y la de la cintura es 0.004. Entonces, ¿cómo quedaría aquí mi ecuación de regresión? Bueno, quedaría que el colesterol es igual a menos 1107 más 9.50 de edad más 12.85 en cintura en centímetros. Bien, ¿de dónde salió este? Bueno, vamos a observar que la constante de mi coeficiente es de menos 1107. Nuestra desviación estándar es de 158.43, nuestro R-square es de 72.69, nuestro R-square ajustada es de 71.21 y nuestra R-square predictiva es de 68.59. Bien, entonces como podemos observar, tenemos aquí ya que nuestro BIF es de 2.57, como podemos observar aquí, por lo cual tenemos tenemos que el peso en libras están moderadamente correlacionados y pues esta sería nuestra ecuación óptima, como podemos observar aquí. Entonces el punto 2 nos está indicando que cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años si mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Y como nos indicaba en el ejercicio anterior, solamente vamos a utilizar las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión, que en este caso solamente vamos a introducir lo que es la edad y la cintura de la persona. Entonces vamos a entrar a Statistic, regresión. Regresión de nuevo, vamos a hacer Predict. La edad de la persona nos está diciendo que tiene 40 años y que su cintura mide 95. Nuestro response va a ser el colesterol. Y aquí nos está diciendo que de acuerdo a la regresión de ecuación, la ecuación de regresión y nuestro setting de 40 y 95, la persona tendría un 493.34 miligramos o mg de colesterol con un 95% de intervalo de predicción de 167.66 a 819.002. Y por último nos indica el ejercicio que qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación regresión. Entonces vamos a entrar a Stat, regresión, podemos entrar a regresión y nos vamos a Response Optimizer. En este caso nos está indicando el ejercicio qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol. No nos está pidiendo cuál sería el máximo, cuál sería el mínimo. Entonces, aquí lo que nosotros queremos hacer es hacer un target. Vamos a colocar un target del MG. Yo quiero que mi meta sea de que yo tengo 150 miligramos de mg de colesterol. Y a esto le damos OK. Bien, entonces como podemos observar,
Aquí mismo me está diciendo que lo más cercano a 150 serían 151.13 miligramos de colesterol. Y para esto lo mínimo que tendría que tener esta persona son 33.72 años y una cintura de 73 centímetros. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, conocido como proyecto. En este caso, vamos a leer lo siguiente. En la empresa donde yo laboro, esta se dedica a brindar servicios de manejo de quejas a una empresa cuyo giro es la manufactura de dispositivos médicos. La empresa ha observado cómo el número de quejas ha incrementado considerablemente durante el paso de los años. Se supone que anualmente cada año se tiene la meta de reducir las quejas de cliente por lo menos en un 10%. Lamentablemente, alcanzar esta meta no ha sido posible pues la demanda de los productos ha incrementado anualmente. La empresa realizó un estudio entre la cantidad de productos manufacturados y la cantidad de quejas recibidas para observar si existe alguna correlación entre sí mismas. Es decir, si a más producción, mayor entrada de quejas o si esto es meramente irrelevante. Bien, entonces vamos a cerrar estos datos de los hombres, ya no los vamos a necesitar. Y vamos a entrar ahora a lo que viene siendo este documento donde teníamos los demás ejercicios anteriormente. Y tenemos los datos históricos de 10 años de la cantidad de productos manufacturados durante ese tiempo y el total de quejas que entraron durante ese tiempo, durante este año. Y vamos a determinar si hay alguna correlación entre ellas mismas. Aquí nos fuimos directamente al asistente, dado que este nos permite observar con mayor claridad los datos. Y nos fuimos a regresión. Aquí nada más tenemos una sola variable. Entonces, en este caso, estamos viendo nosotros eh, mi Y, yo quiero saber si mis datos, si mis productos manufacturados son relacionados o las quejas que me están llegando es porque se están manufacturando más productos. Entonces vamos a tomar como en el eje de Y la cantidad de los productos que se producieron y en el eje de X la cantidad total de quejas. Vamos a mantener esto como lineal y en un nivel de significancia del punto 0.5. Bien, como podemos observar, yo estoy contando con un p-value del punto 0.12. Estoy sobrepasando el nivel de significancia que es el punto 0.5, por lo cual, ¿qué es lo que estoy observando? De que la correlación entre la cantidad producida y el total de quejas no es estadísticamente significante, o sea, no hay correlación. Y bien podemos observar aquí nuestras gráficas que tengo los datos muy disparejos y tenemos una correlación, bueno, una tendencia negativa, ¿no? Bien podemos observar que tengo un dato atípico de que tengo 1145 quejas en una cantidad total de 81.105 que se producieron, o sea, es como una cantidad pequeña realmente a lo que se produció. Y aquí podemos observar que tengo un residual largo en este segmento, en este lado. Este sería como el reporte predictivo que debería de tener yo aproximadamente, supongamos que estoy en este punto, en 1480 quejas para un total de 25.811 productos manufacturados. Aquí podemos observar su intervalo de predicción en un 95% y así es como se comportaría. Y por último me está indicando que mi muestra de 10 no es lo suficientemente grande como para darme un estimado preciso. Asimismo como hay un número que es un dato anormal. Y porque tengo menos de 15 datos, debo de tener cuidado con el p-value por muestras pequeñas, ya que la precisión de esta es muy sensible con datos residuales. Bien, esto sería en base a
a los productos que se manejan en la empresa donde yo trabajo. Sin embargo, lo visto anteriormente representa toda la población de productos que la empresa maneja. A continuación veremos el caso específico del producto que se me asignó a mí. En este producto empezó a producirse hace ya 10 años, por lo que este producto, su producción se detendrá en diciembre, o sea, ya llegó como a su vida, llegó a su límite hasta donde se iba a producir. Sin embargo, el número de quejas de este ha incrementado, principalmente por el tiempo que este producto lleva ya en el mercado. Aquí en este caso queremos corroborar si hay alguna correlación entre el producto manufacturado y la cantidad de quejas entrantes, o si todas las quejas que van entrando ya es porque el producto es muy antiguo, ya a lo mejor no hay partes para repararlo como debe de repararse, se están haciendo, pues como se puede decir, una chicanada o algo así para repararlo temporalmente. Entonces, se me presentó también el historial histórico por este producto en específico, de cuántas se produjeron y cuántas quejas llegaron al año de este, en donde también voy a utilizar el asistente. Vamos a entrar a regresión, vamos a entrar a simple regresión y en este caso en la columna de las years vamos a utilizar lo que es el producto específico que se me asignó y las cantidades de las quejas específicas, manteniendo un modelo de regresión lineal y vamos a mantener un nivel de significancia del 0.05. Si bien como podemos observar, tengo un p-value eh, muy alto, está en 0.352. Podemos observar que no tengo correlación. Bueno, si hay una correlación positiva, más o menos, pero no es estadísticamente significante. Se puede decir que no tengo yo la suficiente evidencia para determinar si existe correlación lineal entre el total de productos, puesto a que mi p-value sobrepasa esto. Y aquí podemos observar cómo se va yendo hacia arriba la tendencia y y el monto de los datos. Aquí no tengo ningún residual marcado. Así se vería mi pronóstico si si el producto se siguiera manufacturando. Cuando el producto llegara a 1135 manufacturados, tendría aproximadamente 128 quejas. Este es el 95% del intervalo del predictivo. Y por último, pues me vuelve a indicar que mi muestra es de 10, que no son suficientes datos para identificar si hay alguna relación, que no tengo datos inusuales en este punto y que tengo menos de 15 puntos, entonces que debo de tener cuidado con el p-value, dado a que con muestras pequeñas la precisión del p-value es sensible a a los errores residuales no normales. Bueno, de mi parte esto es todo. Muchas gracias.